Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una tarde más al ciclo de Escritores en la Biblioteca. Quiero agradecer la colaboración de la Dirección General del Libro, que apoya este programa, y la cortesía de Barral, que está su director aquí, que nos ha traído hoy, esta tarde, un broche de oro, una tarde de lujo, a Eduardo Mendoza, para hablarnos de su última entrega, su última publicación, Tres vidas de santos. Bueno, me comentaba su editora que ya están por la tercera edición y acaba de salir, o sea, casi, bueno, lleva menos de un mes, o sea, recientemente. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Además, es una visita esperada durante mucho tiempo. Y bueno, yo no voy a hacer presentaciones, yo creo que estamos todos deseando escucharle. Yo simplemente, bueno, pues ya sabes, es un escritor suficientemente leído y conocido por todos. Y bueno, yo solo comentar que en Tres vidas de santos se expresa con la voz parecida a la de sus anteriores relatos paródicos. También podríamos señalar su aguda ironía, a la que ya nos tiene acostumbrados en otros libros, desde Sin noticias de Garp hasta El asombroso viaje de Pomponio Flato, otra entrega reciente del año pasado. Y bueno, a mí me parece esto un ejercicio muy difícil, conjugar la seriedad con la ironía, ¿no? ¿Cómo consigues ese equilibrio tan particular? Sí, buenas tardes, muchas gracias por su asistencia y muchas gracias al Foro Complutense por haberme invitado. Ya ya cierro este enojoso paréntesis y contesto a la pregunta. Bueno, yo creo que a mí me sería difícil hacerlo de otra manera, porque es como, seguramente como soy o como mi persona literaria, pues es así, en parte serio y en parte no serio, que es también un poco como veo la vida y como veo las cosas y como entiendo la literatura. Y, en fin, en el último de los relatos que componen las Tres vidas de santos, pues hago un poco remotamente el plano general de mi concepción de la literatura, que es una especie de cosa muy seria y muy disparatada al mismo tiempo, ¿no? Y así es como yo lo veo casi todo. Sí. Bueno, el último relato este que te refieres es El malentendido, ¿no? Y bueno, es muy interesante la reflexión que hace sobre la creación literaria. Y bueno, a mí me ha hecho reír realmente esa historia, ¿no? Por bueno, no sé si comentar la anécdota, pero es de un expresidiario que prácticamente no tiene terminado el bachillerato, pero le encanta leer y su profesora acude a unas... bueno, es un presidiario, no es presidiario, es presidiario después, claro. Pero acude a un taller de escritura creativa o de literatura y su profesora le da libros para leer. Si quieres, cuenta tú la anécdota, que la contarás mucho mejor, pero a mí me hizo mucha gracia. No, la estabas contando muy bien. La estabas contando muy bien. Le da libros de relatos de Somerset Maugham, bueno, de autores de Julio Cortázar, Rayuela, y le parece una pesadez, le parece todo un rollo. Y bueno, y de repente le entrega libros también, incluso de bueno, varios libros clásicos de literatura, que ahora mismo no puedo recordar, hasta que finalmente le pregunta, bueno, pero ¿no habrá un libro que lo ponga todo en orden? O sea, y me dice, bueno, ¿te refieres a un manual de literatura? ¿No? Después de haberle entregado no sé cuántas novelas importantísimas, ¿no?, de literatura universal, ¿no? Me hizo mucha gracia el detalle, claro, ¿no? Pues, sí, ahí la ironía, la burla. Sí, yo creo que es un hombre que, como indica el título, tiene algo de santo, en el sentido de que le ha sido otorgado un don que le obliga a consagrar su vida a esto, y además un don que él no ha pedido ni ha hecho nada para merecer, que es lo que les pasa a muchos santos. Y cuando le dan un cuentecito para que lo lea, para comentarlo en un taller de literatura, él se da cuenta de que ha entendido de golpe lo que es la literatura. Pero no sabe lo que es, pero algo es.
algo es, que no tiene nada que ver con lo que la profesora le está diciendo, ni que no es un entretenimiento, que no es una forma de conocimiento, que también lo puede ser, pero que hay algo más allí, un núcleo. Y el hombre, pues claro, se desespera y dice, ahora tengo que averiguar lo que es esto, y va pidiendo libros y va investigando, le dan muchos libros de distintas épocas, de distintos estilos, y dice, no puede ser, no puede ser. Entonces pide un manual que lo ponga todo en orden, que empiece pues por orden cronológico, por estilos, por escuelas, libros dramáticos, el humor, y el hombre pues poco a poco va entendiendo lo que es una cosa, pero que él entiende ya, que bueno, es algo que les pasa a muchos, por eso es un santo, porque tiene esta misión que le ha sido encomendada, no se sabe por quién, pero él la tiene que cumplir, y finalmente pues ya decide ponerse a escribir porque dice, bueno, si he entendido lo que es, lo tengo que poder transmitir. Entonces se da cuenta de que eso no, de que no puede. En fin, es una reflexión sobre mi propia experiencia, pero a toro pasado, naturalmente. Nadie habla de su propia experiencia desde el principio, hasta que no la tiene, no puede hablar de su experiencia. Y bueno, es eso, ¿no? Un poco el misterio de lo que es escribir, que no tiene ningún mérito, que no tiene ninguna importancia, que no tiene ningún valor, pero que es algo, no sabría cómo calificarlo, que consiste en poner unas letras y unos signos en un papel y que eso luego, cuando alguien lo lee, se convierte en algo fantástico, unas aventuras o unas emociones, unas ideas, unos paisajes. Se reconstruye toda la historia del Imperio Romano y todos son nada, signos que podrían no significar nada. De hecho, hay personas que sufren una enfermedad. Yo he conocido 2 casos ya, que pierden, después de una vida dedicada a la lectura, pierden la capacidad de leer y solo ven lo que hay, o sea, manchas en un papel, y esas manchas dejan de significar nada. Si alguien les lee el libro, lo entienden y tienen una gran cultura literaria, recuerdan perfectamente lo que han leído, pero son incapaces de leer la cosa más sencilla, porque las letras, bueno, como si fueran caracteres chinos o de un idioma desconocido. Y eso ya no significa nada. El que signifique algo es un fenómeno rarísimo, que está en el gen este que han descubierto hoy, que sale hoy en los periódicos, que pasa al idioma, ¿no? Como el lenguaje, cómo aprendemos y construimos entre todos un lenguaje. ¿Quién fue el Homo sapiens o el orangután o el neandertal que se inventó las preposiciones, ¿no? He tenido una idea muy buena, le dijo a sus compañeros en la gruta, a partir de ahora usaremos preposiciones, y me he inventado esta, a, ante, bajo, cabe, con. Y otro dijo, falta una, sobre. Y así debió salir el lenguaje, ¿no? Y con eso, pues aquí estamos hablando y nos entendemos, una cosa sorprendentísima, ¿no? Cuando uno aprende un idioma y va a un país por primera vez donde se habla este idioma, y va y pide pues un café, y el café es una palabra, pongámosla más difícil, una zanahoria, y se la dan. Experimenta, porque nunca se ha creído que lo que había aprendido en la academia y en esto
tuviera luego, y va y dice zanahoria, y te dan una zanahoria. Dice, qué cosa más sorprendente, ¿no? La comunicación. Pues bueno, sobre eso trata este cuento, ya, a ver si trata de cosas. Comentas en el prólogo, que además hay que agradecerte la cortesía del prólogo, que es muy explícita. Dices que son 3 relatos diferentes y que están escritos en momentos muy diferentes, ¿no? También muy distintos, pero que guardan un rasgo común todos. Y bueno, describes estos personajes como santos, como describes seres extraordinarios, pero dices que no son mártires ni anacoretas, ¿no? Ni santos influyentes de esos que curan enfermedades, no son de esa clase de santos, ¿no? Más bien las contagian, no, sí. Un poco más patológico, sí. Nada más. Y tú inventas una tercera categoría. A mí me gustaría que pudieras explicar al público pues esta definición que también explicas en prólogo. Sí, bueno, la verdad es que como son 3 textos, relatos, escritos en 3 momentos muy alejados entre sí. Uno es bastante antiguo, casi de los principios de mi carrera literaria. El último es de ahora y el otro pues de mitad del camino, ¿no? Y cuando acabé el tercero pensé, bueno, pues quizá podría publicar los 3 y para darles un nexo de unión se me ocurrió que tenían este nexo de unión, aparte del autor, pues tenían también estos personajes que son santos sui generis. Siempre me han interesado mucho 2 cosas. Primero, los santos y luego las vidas de santos. Las vidas de santos, para los que tenemos una edad y empezamos estudiando en escuelas religiosas, que eran la inmensa mayoría en aquella época en España, pues las vidas de santos era algo de cada día, ¿no? Nos leían vidas de santos, nos daban a leer vidas de santos, que eran unos relatos fantásticos, a menudo gore, porque había pues el santo que bastante absurdos, un santo que tenía 10 años pero iba a ver al emperador de no sé dónde y le decía eres un idiota y entonces el emperador se enfadaba mucho, una cosa ya inverosímil. Y decía, pues que le corten la cabeza, pero el niño sin cabeza seguía insultándole y entonces pues que lo quemen y salía de allí de una olla increpando al emperador que ya no sabía qué hacer. Y estas cosas pues, eran muy divertidas. Y otros que se iban al desierto y comían bichos y no sé qué, pero entonces aparecía el demonio a medianoche. Y el demonio, las tentaciones de San Antonio. En fin, todas estas historias eran estupendas. Han sido luego poco explotadas y poco utilizadas. Como explico, la pintura los ha usado mucho porque, claro, la encargaban las iglesias y, por lo tanto, los santos están muy presentes en toda la pintura. Pero en la literatura, muy poco. Y luego había pues unas santas también raras y hacían milagros, resucitaban. Todo era como una colección de superhéroes raros, muy raros. Y luego pues han pasado y ahora yo creo que están volviendo. Pero están volviendo los santos laicos. Me he dado cuenta, después de haber puesto este título, ha suscitado una serie de preguntas y muchas personas se me han acercado a decirme, hombre, los santos me interesan mucho, más que los relatos que están en el libro, lo mejor es el título, porque la gente me dice, hombre, lo que me interesa son los santos y en qué sentido y qué soy un santo. Y eso me ha dado que pensar. Por ejemplo, yo creo que hay personajes literarios que son los santos que cito, y que últimamente han vuelto a atrapar mucho la atención. El tío Vania, cito aquí, que es un santo que está continuamente ahora presente en adaptaciones teatrales, en cine. Pero otro, por ejemplo, que me olvidé de citar es Bartleby, el escribiente, un personaje que estaba ahí, que era un cuento
corto, sin importancia en la obra de Melville, y que de repente se descubre y se convierte casi en un personaje al que se le tiene como veneración, porque algo representa, ¿no? Como los personajes de Kafka, que también son una especie de santos mártires que van buscando. Incluso también me he dado cuenta de que los superhéroes de las historias más infantiles se han vuelto santos. Antes Superman pues era un necio que iba por ahí volando y levantaba cosas y nunca se había preocupado le decían Superman, haz esto, y Superman iba y lo hacía, porque para eso era Superman. Ahora todos los santos todos los superhéroes son unos atormentados que se cuestionan sobre, no sé, la naturaleza del bien y del mal, mi propia identidad, no sé si debo volar o no, por qué me he convertido en araña, estas cosas, y ahora, claro, ¿cómo me relacionaré con los seres humanos? Y esos son los superhéroes que los niños y los mayores también, porque yo no me pierdo una película de esto, pues con los que convivimos, ¿no? O sea que hemos desplazado, claro, a los santos del santoral, pero los hemos reemplazado por otros santos civiles, a veces raros, con pinta de futbolistas que están deprimidos y no encuentra la portería, dice luego el reportaje, claro, porque está allí como San Jerónimo en el desierto, buscando la portería. ¿No? Vivimos, en vez de decirle tío, chuta, pues lo comprendemos y entendemos su forma de enfrentarse al mundo y a su profesión y al espectáculo que está dando y todo. Y bueno, yo creo que los santos, y me he dado cuenta porque al poner este título, que pretendía ser, pues eso, no quería forzar la lectura del libro, en cambio ha suscitado un interés que bueno, yo creo que voy a abrir una secta, no sé, algo porque... Comentaba Félix Dazúa en una columna del periódico de Cataluña que estas tres vidas son tres fraudes que representan el fraude mismo de toda existencia, porque todo es producto del caos o del albur de la vida misma, ¿no? Como si estos tres cuentos fueran una llamada al desorden que es la vida, ¿no? O sea, ¿qué opinas de esta afirmación? Es un poco lo que... Bueno, me gustó mucho y creo que eleva, les da más categoría de lo que tienen, no quieren ser pronunciamientos tan radicales, pero sí es verdad que los tres están traspasados por un cierto nihilismo sobre la inutilidad del esfuerzo, la imposibilidad. Los tres son personajes muy humildes, ambiciosos en su proyecto, como todos los santos, pero humildes a la hora de reconocer que sus fuerzas son muy limitadas y el proyecto les desborda. Que viven en un mundo que no comprende, pero que en cambio tienen la visión global del mundo. Incluso el primero, que es un pobre hombre, lo último, un hombre sin formación, sin inteligencia, sin nada, un hombre dejado literalmente de la mano de Dios, por su misma condición entiende el mundo. Y dice que bueno, pues habla siempre en términos del mundo, no de lo que a él le pasa y de lo que me pasó y de lo que me dijo aquel y me dijo y yo le contesté. Habla en términos del mundo es infame, por ejemplo, el mundo es infame. Habla en términos generales, ¿no? Personaje que me cae particularmente simpático, el obispo, tanto más cuanto que lo tenía metido en un cajón desde hacía 30 años.
Y un día, pues ahí abrí el cajón y allí estaba el pobre obispo. ¿Y era un conato de novela? No, al revés, era un cuento que se alargó un poquito y se convirtió en lo que es ahora una novela corta de unas 60 páginas o una cosa así. Claro, sí. Incómoda materialmente, porque es muy difícil colocar 60 páginas. Como cuento es largo y como novela es corto. Entonces aquí pues yo creo que está muy bien ubicado. Bueno, recuerda un poco este cuento que te refieres, bueno, pues esa misma hipocresía de la burguesía y de la mediocridad intelectual a la ciudad de los prodigios, ¿no? Esa misma crítica del trasfondo de la historia, ¿no? Y de ese análisis social que haces. Sí, está muy bien visto porque la escritura es contemporánea de la ciudad de los prodigios. Empecé a escribir este cuento, vamos, lo empecé y lo acabé, aunque no acababa de convencerme la forma, y luego lo retoqué un poco más y ahora lo he vuelto he hecho algunos retoques puramente de fachada, no profundos. Lo he mantenido tal como era, pero era una época así en que el funcionamiento de este tejido social hecho de pactos y de hipocresías y de no sé qué me tenía más preocupado que ahora, por ejemplo. Eran otros tiempos también, eran momentos de cambio y de posibilidad de transformación, o parecía que había una posibilidad de transformación en los tiempos de la transición y todos estábamos muy preocupados por la máquina social, a ver si podíamos poner un poco de grasa por aquí y un poquito de no sé qué por allá, y ahora ya pues eso lo hemos dejado estar definitivamente, que vaya como quiera, cuesta abajo, porque no hay quien lo arregle. Pero entonces sí tenía esta inquietud por el encaje de las personas dentro de este tejido tan complejo. A mí me ha recordado un poco el formato, bueno, incluso también la lectura, ¿no? En ese sentido de ironía que comentamos y de crítica. Bueno, recuerda un poco el estilo de Flaubert, ¿no? Con los tres cuentos que son un buque bien estimado, quiero decir, ¿no? Que están muy bien elegidos, ¿no? Tienen finalmente ese mismo trasfondo, ¿no? Crítico, irónico. Sí, yo tuve muy presente ahora al pensar este libro como tal el modelo de Flaubert. No sé por qué, porque no soy un experto. No sé si Flaubert también hizo como yo y un día encontró tres cuentos y dijo, venga, a ver si le saco un dinero a esto o qué. Pero realmente son tres cuentos muy distintos. Uno de ellos es una novelita, Un corazón simple es una novela corta, y luego hay una historia de un santo real, de San Julián Hospitalario, y el otro pues ya no me acuerdo cuál es, pero sí. No sé si es una Salomé o algo una cosa rara también. Sí, y ahí pues el hombre los tres y funciona como tres cuentos. Sí. Claro, pues, como Flaubert es Flaubert, pues tres cuentos y con eso ya no tiene que preocuparse de más, siendo Flaubert. Pero yo tuve que buscar un título más llamativo. Pero Flaubert me ha interesado mucho últimamente y lo he releído con más admiración que la primera vez que lo leí. Realmente me pareció... hay dos lecturas que me llevaron mucho a replantearme otra vez el género de novela, de cuento, de relato, que fue, bueno, por una parte Flaubert y por otra parte Henry James, al que también volví después de haberlo leído tiempo atrás y haberlo encontrado un poquito pesado, como dice el protagonista. Dice, vaya,
Dice, pero bueno, no, pero está bien, está bien. Y ella le dice, es muy pesado. Y dice, sí, bueno, pero ya de todas formas tiene su cosa. Y volví a leerlo ahora y realmente me pareció muy interesante. Yo creo que es uno de estos escritores que en su momento fue ilustre, luego cayó un poco en el olvido y ahora ha llegado otra vez su momento, ¿no? Está muy presente y se escriben libros sobre Henry James y se hacen ediciones nuevas de Henry James. Es muy interesante la historia de las recuperaciones literarias y lo que significan en cada momento. ¿Por qué ahora unos autores importantes no venden, no interesan, y otros que hace poco no interesaban vuelven a interesar? Es interesante podríamos hablar mucho de eso. Yo no, porque no sé nada, pero alguien que supiera podría hablar. Tú has pronunciado en algún momento también de tu carrera, has hablado sobre la muerte de la novela, ¿no? Y estás, bueno, pues como Kundera, como muchos autores han comentado, ¿no? La muerte de la novela que se ha producido hace medio siglo, podríamos decir, ¿no? Pero tú en un momento determinado fuiste muy tajante también, ¿no? Lo viste muy claro, ¿no? Fue muy tajante el periodista que transcribió mis declaraciones. Pero una vez dicho, pues primero sostenella y no enmendalla, y luego que pensé que no estaba mal la idea. Yo no había querido ser tan contundente, pero una vez la vi y empezó el aluvión de críticas y algún que otro insulto, pensé, bueno, pues es verdad, pues qué demonios, es verdad. Y a medida que pasa el tiempo me voy reafirmando en mi idea. Claro, no de que se han muerto las novelas y que ya nunca más se escribirán ni se venderán novelas ni nadie leerá novelas, eso no. Yo quería decir otras cosas. La primera es que la novela ya no tenía, desde hace bastante tiempo, el papel que tuvo en su momento. En su momento la novela era prácticamente lo que aguantaba el mundo de pie, porque todo pasaba a través de la novela. La gente aprendía lo que era la vida y el mundo y los sentimientos y todo en las novelas. Y un poco en la poesía, que también estaba muy presente. La poesía se fue. La novela siguió, pero cada vez más menguada en sus funciones. No solo por la aparición de otros medios de información y de todos los audiovisuales, ¿no? El cine, la televisión, luego Internet, todo eso. Otros medios de entretenimiento que la novela pues mantenía, era una gran diversión, ahora no lo es, ahora es una diversión secundaria, la gente se divierte de otra manera. Pero sobre todo yo creo que ha perdido mucho terreno porque la experiencia individual se ha ensanchado mucho. Antes la gente vivía de una manera, sobre todo la clase media, que era la gran consumidora de novelas, vivía una vida muy ordenada y muy pautada. Sobre todo las mujeres, que también eran las grandes lectoras, ¿no? Pues estaban en casa, salían con un chico acompañadas de una carabina, se casaban y ya no volvían a salir de casa porque estaban con los niños, con la cocina, con todo eso. Y entonces su mundo era de las novelas. Y eso ahora, pues bueno, las posibilidades, las usen o no, de todas las personas son mucho más amplias. Tienen la posibilidad de estudiar, de trabajar, de estar en la calle, de viajar, de conocer mundos, de tener relaciones personales diversas y complejas. Y entonces la novela pues ha quedado un poco innecesaria en este terreno. Le queda, sin embargo, pues un último reducto, que es ella misma, ¿no? Como la música, como el arte, como todo. La novela es importante
¿Por qué es importante? La literatura. Lo que ocurre, bueno, es que primero ha desaparecido como el gran emperador y también ha muerto la forma de novela que suponía eso. La novela de tenía una casa grande, esa novela discursiva, descriptiva, con personajes. Ahora, y desde que dije aquello, fíjense, han ido saliendo muchas novelas que son géneros mixtos. La entrada del periodismo en la novela, la crónica, la historia dentro de la novela, el reportaje periodístico medio novelado, la novela pura se sigue publicando, pero está ahí un poquito ya como así como ofertas fin de temporada, ¿no? Las que están en un cesto en la entrada de los salen unos jerseys muy viejos. Bueno, yo no sé si quieres añadir algo más sobre el libro y si no, podríamos dar paso a las preguntas del público que estarán. No sé si alguien se atreve con mucho gusto. A romper el hielo, porque... Y si no, sigo si hablando. No, sigue hablando. Al principio un poco de corte, pero... Yo no tengo... Seguimos... A mí me han dicho hasta tal hora y yo hasta tal hora los tengo aquí sin... Pero vaya, si tienen preguntas que hacer, con muchísimo gusto las contestaré. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien se anima? O... Y mientras la preparan, volveré a una cosa que ha quedado un poco en el aire, que es la idea del artículo de Félix de Azúa, de esta visión nihilista de... Es verdad que estos tres textos, los tres se caracterizan por un profundo nihilismo, y yo creo que soy literariamente ciclotímico, porque bipolar, como se llama ahora, porque en una soy optimista y en otra soy pesimista. La inmediatamente anterior, aunque no anterior a los relatos primeros, que es el viaje de Pomponio Flato, es una novela especialmente optimista dentro de una reflexión sobre la vida, tampoco muy seria. La novela es una parodia, pero hay un contenido de reflexión y un final discursivo muy breve en el que alguien dice que no hay nada nuevo bajo el sol y él contesta, sí, yo. Aunque es verdad que todo es repetición, que nada cambia, que todo es inútil, el eterno retorno de Nietzsche, etc., cada uno de nosotros es la creación del mundo y el fin del mundo cuando se muere, ¿no? Cada uno de nosotros es... Y ese me pareció un mensaje, bueno, no para echar cohetes, pero un mensaje optimista. En cambio, estos, pues no, son de la faceta depre, que es que pues todo esfuerzo es inútil, cuando uno llega al final y consigue lo que buscaba, se da cuenta de que no valía la pena, etc. He hecho la misma novela sin que recurriese a las imágenes de Jesús, la Virgen, etc. ¿Qué te llevó a pensar eso? Bueno, la verdad es que siempre que me preguntan cómo se me ocurrió una novela, contesto lo mismo que me di cuenta cuando ya llevaba un cuarto de novela escrito, que lo estaba escribiendo, porque aunque después viene una reflexión y la decisión de seguir o no, y en este sentido soy plenamente responsable de todo lo que he hecho. Pero es verdad que en principio yo creo que salió un poco por sucesivos rebotes. Se me ocurrió un día sin
sin ánimo literario, después de leer, no de leer, sino de ver todas estas novelas de unas sectas que guardan un antiguo manuscrito donde un sabio, un santo, Jesucristo, María Magdalena, no sé qué, les dijeron lo que... Este esoterismo disparatado, pensé, pues también se podría escribir una novela policíaca con personajes del Evangelio, que San José. Y ahí se quedó como ocurrencia, vamos, me pasó por la cabeza esta idea. Y luego, circunstancias favorables de no tener nada que hacer y estar en un momento de descanso y de ocio, pero tampoco sabiendo cómo rellenar las horas, pues pero vamos a ver, a eso voy yo. Yo la he leído 2 veces, ¿no? Pues yo creo que esta novela que la he leído 2 veces. Y yo creo que da un varapalo al concepto del cristianismo que tenemos. Usted dice que está educado, como casi todo el mundo, o por lo menos los últimos años, en colegios religiosos, ¿no? A mí me da la sensación que es un poco un varapalo, y lo que más duele, no por mí, me parece una novela buena, sin más, es el sentido que da a la novela, donde da la sensación como si el cristianismo fuese una secta. Esa es la palabra más lenitiva, podríamos decir, una vez terminada la novela. Porque era, diríamos, todo lo contrario de lo que le enseñaron seguramente. Entonces yo pensé, digo, probablemente Eduardo Mendoza pues haya ido a colegios religiosos y tenga algo ahí dentro. Tenga algo dentro que lo tiene que sacar. Y esa es la razón, por eso le pregunto. Bueno, sí, como le decía, hay un momento, después de empezar la anécdota a partir de una ocurrencia, hay un momento en que uno dice, bueno, pues ahora si sigo por algo y con alguna intención. Es verdad que mi formación infantil fue religiosa y por lo tanto tengo muy asumidos todas las tradiciones, los mitos, las doctrinas, cualquier cosa que tenga que ver con eso, la sé de siempre. Y también, posteriormente, pues mi conocimiento por afición del mundo clásico grecolatino, lecturas continuadas de estos autores, sobre todo historiadores griegos y romanos, y se me ocurrió aprovechar esta anécdota para enfrentar a estos dos mundos, un mundo que domina en ese momento, que es el mundo clásico, con su mitología grecorromana, la filosofía griega, y por otro lado un cristianismo en embrión, que todavía es poco menos que una secta. Son 4, no son ni, luego serán 12, pero de momento son nada. Y cómo ese momento de encuentro, que parece el gigante contra el enano, pero que al final acabará dando la vuelta la historia y desaparecerá todo el mundo clásico con todo lo que significó, aunque quedará el pozo de la filosofía, del derecho romano. Toda la concepción del mundo clásica, la mitología en la que se basaba, desaparecerá completamente y quedará como un objeto de estudio. Y en cambio el cristianismo, que empieza como una cosa pequeña en una pequeña población de la periferia del imperio, acabará dominando. Tampoco quería hacer una reflexión histórica ni religiosa tan importante, pero bueno, esa idea estaba presente en estas conversaciones entre un hombre ya sabio y cansado y un niño más sabio todavía y con todo el empuje hacia el futuro.
está viendo ahora, ¿es usted un adivino o cree que la situación sigue siendo igual que cuando lo escribió? Bueno, no es difícil ser un adivino. Basta conseguir la línea de puntos para ver cómo acabará siendo el dibujo que se ha ido acentuando con los años. En esa novela yo quería contar un poco mi impresión cuando volví a España después de estar muchos años viviendo fuera, durante los cuales se había producido la transición y yo llegué, aunque la había seguido de cerca, me establecí de nuevo en Barcelona en un momento en el que ya todas las ilusiones parecían perdidas, ¿no? También es una novela muy flaubertiana, basada en la educación sentimental quería contar eso, el momento en el que todo el mundo se empieza a dar cuenta de que aquellos ideales que uno había proyectado de lo que será este país, no sé qué, pues bueno, se habían cumplido en parte, porque realmente había habido cambios importantes, pero en cambio había habido pues unos desengaños, quizá por exceso de fantasías. Y entonces, pues sí, hice una parodia de una política que en un momento había sido política combativa, constructiva, y que ya se había convertido en una cosa rutinaria, casi mecánica, burocrática, la burocracia de los partidos, etcétera, etcétera. Un fenómeno que ha continuado, pero que tampoco quería entonces dar un mensaje nihilista ni negativo. Yo creo que los políticos son un poco como el otro día, no sé quién lo comparaba con el maquinista del tren, ¿no? Cuando los trenes eran de carbón y había que echarle aquello y eran verdaderos héroes que iban manchados. Y ahora pues un señor que está sentado allí y la máquina funciona sola y se controla por otros. Y un político pues no tiene nada que hacer, o muy poca cosa, pelearse con el político de al lado, pero con el del otro partido y con el del propio partido también, y decir burradas. Porque da la impresión de que la máquina va sola, que descarrile o no, ya veremos lo que pasa. Pero de momento el tren ya no necesita un fogonero y un maquinista y aquello que salía, que se veía antes, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más en el público. Pues yo creo que estamos todos deseando escucharte porque hay muy pocas intervenciones. Bueno, es que ya creo que he agotado todos los temas míos. A ver, otra muestra de bipolaridad que muchas veces me han comentado, no iba a decir me han echado en cara, pero no es la palabra. Me han comentado quizá con extrañeza, es que escribo libros serios y libros grotescos, pero sin uno y uno, no. Y me preguntan, bueno, ¿pero esto qué es? Este, por ejemplo, pues es un libro, aunque hay elementos de humor, y en los libros de humor hay elementos serios, pues este yo diría que es un libro serio con elementos humorísticos y los otros son humorísticos con algún elemento de reflexión o alguna idea suelta por ahí. Y eso pues hace que no sepa muy bien qué hacer conmigo a la hora de decir, bueno, pues. Y entonces yo creo que estoy fuera de las historias de la literatura, me dan como separata
cuando se compra la historia de la literatura española contemporánea y pagando un pequeño suplemento, pues dan una separata donde estoy yo así y no saben dónde ponerme. Y bueno, pues no tengo una respuesta a esta pregunta. Sí creo que las dos cosas se complementan. A mí nunca me han gustado los escritores de humor, los que escriben solo libros de humor. Algunos me han hecho más gracia y otros menos. Pero en general no es una figura que me parezca muy interesante. El escritor serio, pues sí me parece interesante, por supuesto, pero no va con mi carácter. Yo creo que el humor funciona en la medida en que el que lo usa es una persona seria. Claro, si el que sale con una narizota y un sombrero y le sale un chorrito de agua, pues a mí no me hace gracia, me parece un pesado. Yo en el circo lo odiaba, yo quería que salieran otras cosas, ¿no? El payaso, pues, y los payasos, los humoristas de la televisión que salen con el micrófono y eso más bien me molesta. A mí me gusta que alguien serio, profesor de filosofía, de repente cuente un chiste y entonces tiene más gracia porque es un alivio, ¿no? Y también, pues, en otros momentos, pues pienso, no, ahora hay que hablar de otras cosas y hay que utilizar un tono serio, con el humor que utilizamos normalmente en nuestra vida diaria. Nadie va todo el día serio como un corcho y hablando solo de cosas fundamentales, ¿no? Todo el mundo pues tiene sus momentos, se encuentra con un amigo y una risa y unos comentarios. En fin, el humor es parte de nuestro lenguaje cotidiano. Y a veces me dicen, hombre, ¿y por qué no escribes solo novelas de humor que se venden mejor? Que son cortas, que divierten, que bueno, a la gente le gustan más, le hacen pasar un buen rato y en cambio luego nos pegas una tabarna con Mauricio, un tomo con todas las desgracias que nos han ocurrido en los últimos años. Pues no sé, porque me lo pide el cuerpo, ¿no? Y porque no creo que no me sentiría cómodo escribiendo Pomponio Flato o Sin noticias de GURB o El laberinto de las aceitunas si no hubiera escrito también con esfuerzo y menores resultados de ventas libros como Mauricio, donde trabajé y puse interés y lo que sé, corazón, como dicen ha puesto mucho corazón, que suele ser alguien que lo ha hecho mal. Cuando se dice ha puesto mucho corazón, quiere decir que le ha salido mal. Le recuerdo perfectamente, voy a cambiar de tema, en vez de novela, periodismo, ¿no? O sea, estuve varios años en el periódico El País, en esa columna que tenía, ¿no? Sí. Y hubo, bueno, pues una pequeña gresca con Soledad. Que conste que muchos mandamos una carta que estábamos a favor de su columna y sin embargo no se nos publicó. Se publicó simplemente las cartas que iban a favor de Soledad. Probablemente, no sé si recuerda usted esa anécdota cuando escribía la columna en El País. Sí. Muchos la recordamos y no es que desmerezca quien está ahora, pero yo creo que debe volver. Si no sería otro, porque era una de las columnas, desde mi punto de vista, más perspectivas. Quizá la que pueda compararse es la de Vázquez Montalbán, que esa la recordamos todos. Pues a mí me recuerda mucho su columna a la de Vázquez Montalbán, que no hay otra columna mejor en El País, ni la ha habido. Eso lo dice la crítica, no lo digo yo. Pero bueno, vamos a ver. Otra cuestión. Usted siempre se ha decantado por Javier Marías. Yo siempre, las entrevistas que he leído acerca de la novela y tal, ha manifestado que no se había dado tanta importancia como tiene a Javier Marías. No sé si es verdad o no. Y sobre todo porque él intentó hacer, en algún momento, no recuerdo si Negra Espada del Tiempo o algo parecido, una novela donde se hablaba de novela y periodismo, o algo parecido. Y sin embargo, mi pregunta es la siguiente.
como creo que es lector de Javier Marías, Corazón tan blanco pues ha batido todos los récords de lectura. Y sin embargo, yo la he leído ya 4 veces y no veo yo el motivo. Para mí, no, se lo voy a decir, es que Tu rostro mañana es impresionante, por ejemplo, y no se da tanta importancia. Y todo el mundo, sobre todo en Alemania, creo que llevan no sé cuántas ediciones, incluso en Francia, no sé en España, dicen que sí, pero yo, desde luego, no veo por qué. Ahora, Tu rostro mañana es impresionante. Bueno, permíteme que vaya contestando a sus preguntas, si no me olvidaré de las primeras. Le agradezco mucho que alabe mis columnas. Estoy muy satisfecho de ese trabajo que hice, entre otras cosas porque nunca pensé que yo pudiera hacer eso. Por mi manera de ser y mi manera de escribir, y porque nunca he tenido la necesidad de cumplir plazos ni formatos. Nunca había hecho periodismo, a veces había publicado alguna cosa suelta, pero cuando me daba la gana y con la extensión que quería. Y me parecía lo más improbable que yo alguna vez hiciera eso. Bueno, murió de repente Vázquez Montalbán, y como éramos muy amigos y yo le tenía un gran aprecio, eso me dejó muy trastornado. Y al día siguiente del entierro me llamaron del país y me dijeron: ¿quieres sustituir a Vázquez Montalbán en la columna de los lunes? Y lo hice casi como una cosa, vuelto al tema religioso, casi como una ceremonia funeraria en favor de la memoria de Vázquez Montalbán. Y dije, bueno, pues sí, acepto y empiezo el próximo lunes. Y volví a casa y pensé, no sé qué haré, porque nunca lo he hecho y no sé si sabré cuadrar. Y me impuse también este ejercicio, porque de vez en cuando hay que imponerse ejercicios de entrenamiento físico, de disciplina. Y bueno, pasé momentos buenos y momentos malos, porque eso les pasa a todos los columnistas. A veces uno se queda en blanco y dice, bueno, está a punto de cumplirse la hora en que tengo que entregar y no tengo nada, y qué hago. Y eso, pues al final hay que acabar sacando algo. Eso es muy interesante y muy formativo para un escritor. Yo quiero creer que también ha influido en mi forma de ver la escritura. Lo que ocurre es que al cabo de una temporada, que fueron 4 años largos, pues decidí que lo tenía que dejar, que ya había hecho bastante ejercicio de levantamiento de pesas y que lo dejaba, y lo dejé. Hubo algunas que provocaron así, que son las más divertidas, porque, en fin, hay una respuesta y una... Pero en general estoy muy contento de eso. De Javier Marías, yo dije hace muchos años, cuando era un escritor al que poca gente leía, que era el hombre que mejor escribía en España, y lo dije porque realmente lo pensaba y sigo pensando. Ahora, no sé, hay muchos nombres y decir el mejor es una tontería, pero en aquel momento quería decir que era un hombre con una capacidad de escritura extraordinaria. Él fue el primero que rompió el molde del experimentalismo y recuperó esa vieja narración con las historias aquellas de piratas y de gángsters que escribió a principios de los 70, La travesía del horizonte. Eso. Luego se pasó a la novela experimental. Luego escribió en Corazón tan blanco, se replanteó la novela. Cuando yo andaba diciendo como un bocazas que la novela ha muerto y ha de cambiar, no sé qué, Javier Marías estaba experimentando en el laboratorio
Y bueno, siempre me ha parecido un hombre que está forzando los límites de la novela, a veces incluso pagando el precio que eso supone, con novelas que se le van de las manos, pero un hombre que está siempre de punta de lanza. Y tuvieron que descubrirlo los alemanes para que nos enteráramos aquí de que era un gran escritor. Antes había escrito cuentos y eran magníficos, porque es un hombre que domina como a él le gusta mucho el fútbol y a mí también, yo le decía que era el hombre que driblaba mejor en un espacio muy corto. Hay jugadores que corren mucho y que chutan, y otros que con la pelota hacen filigranas en 1 metro cuadrado, como si bailaran el chotis con la pelota. Y Javier Marías tiene esta capacidad de pasar de la narración a la reflexión, todo dentro de la misma frase, forzando mucho Estoy de acuerdo que ha ido de menos a más, y otros escritores van de más a menos. No solamente en la novela, sino también en el periodismo. No sé si ha leído el artículo del País Semanal de Javier Marías. Sí. Impresionante. Esa es la realidad. Yo me he alegrado muchísimo que lo diga. El periódico del País cada vez se escribe peor. No, es la verdad. O sea, es así. Entonces lo ha dicho uno que escribe ahí. Sí, hombre, yo creo que también ha ejercido, y últimamente está ejerciendo mucho el periodismo de una manera, está convirtiendo pues en lo que era Vázquez Montalbán, era un referente, una palabra que yo creo que se inventó el propio Manolo para aplicársela a sí mismo, un referente. Y aquí es Manolo, un referente. Y Marías también lo es, y su digamos que tiene, en vez de, no sé si ha ido de más a menos, pero que tiene una ilustre trayectoria literaria, sí. Y sí, probablemente de las más ilustres de los autores que hay ahora aquí, ¿no? Bueno, pues yo creo que si no hay ninguna intervención más, ya podríamos acabar esta conversación. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar aquí con nosotros en la Biblioteca Histórica. Muchas gracias a todos por esta tarde. No, yo soy el que está agradecido. Muchas gracias, Rosa, por la presentación y por haberme servido. Este es un trabajo que, por ejemplo, en el tenis se aprecia mucho. Hay uno que va echando pelotas para que el otro pueda lucirse, ¿no? Pues es un trabajo estupendo y sacrificado que agradezco, y les agradezco muchísimo a todos ustedes sus preguntas, su atención, su presencia y lo bien que se han portado. Muchas gracias.